El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las pautas de crianza. Vamos a comentar lo que son las pautas de crianza eh, divergentes, crianzas divergentes, y lo que es la crianza positiva. Entonces, Gabo, no sé si quieras tú empezar o doy comienzo yo. Ok. Pues bueno, si quieres yo empiezo como con un asunto introductorio a nivel general, y es que hablar de pautas de crianza hoy resulta bastante complejo, empezando sobre todo desde la misma palabra de crianza, ¿cierto? Y lo que implica pues como este proceso de cultivar a un grupo de personas, eso lo hablamos también un poco en el conversatorio de ayer, hacia unos fines específicos, ¿cierto? La crianza es básicamente como el cultivo de nuestra especie. Entonces, de hecho, yo por eso lo que hice fue en el ensayo, pues ustedes no lo pueden ver, pero el título es crianzas divergentes, pero no crianzas en la palabra hispana con Z, sino crianzas del portugués, que es como con esta letrica que no recuerdo el nombre, que es como Cecilia, gracias, Cecilia, que traducen niños, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad, de lo que espero que hablemos un poco y lo que invito a hablar a la gente, no es tanto o no solamente de pautas de crianza, que ya van a ver, por ejemplo, con lo que expone Pau, que hay toda una perspectiva en la que más que disponer, haga esto, hago así, se trata de un diálogo y de una construcción, ¿cierto?, con los niños, desde ahí un punto de partida y que también conecta muy bien con el tema de crianzas divergentes. Y entonces al final lo que yo hablaré un poco será de niños divergentes, ¿no?, de niños y niñas que hacen una construcción intelectual, moral, ideológica, afectiva distinta, pero que eso se logra justamente a través de unas prácticas concretas. Para quienes no han estado un poco la dinámica de estos encuentros es que yo hablo cosas más bien abstractas y ya Pau se encarga de aterrizarlas bastante al ejercicio práctico. Entonces la recomendación es que de la misma manera en que ella y yo buscamos poner esas cosas abstractas y concretas en diálogo, lo hagan ustedes también, para que no sea solamente como así, hay una intención ideológica en esto, sino que también hay unas formas y unos cómo que nos presentará Pau a través de otros discursos específicos. Eso, y ya, entonces dale, Pau, si quieres arrancar de una vez como Claro que sí. con la dimensión introductoria de la crianza, pautas de crianza. Bueno, yo como parte introductoria quería pues empezar a hablar sobre en sí qué son las pautas de crianza pues en general, cómo se han definido, cómo se han llegado a ver, ya que es un tema que se ha trabajado mucho, que obviamente desde la parte de las familias, de padres y madres de familia, de los cuidadores y también desde educadores y otros se ven como muy inmiscuidos en el tema. Entonces, las pautas de crianza se han llegado a definir como guías, como lineamientos, también como estrategias o estilos que acompañan en el desarrollo de los hijos y la enseñanza o el aprendizaje pues de reglas y o valores o conductas, etcétera, que creemos que son correctas o necesarias pues que ellos vayan obteniendo durante el periodo de su desarrollo, ¿cierto? A su vez, todo esto cumple pues como un objetivo de moldear o de regular o de corregir o nuevamente enseñar y aprender, incluso diferenciar aquellas cosas que se catalogan que son mejores para aplicar en el ámbito social y familiar o las catalogadas pues conductas inadecuadas o inapropiadas, ¿cierto? Así que la familia sobre todo se torna como en ese primer mecanismo de crianza que tiene el niño o la niña. Nos dice una autora, María Antonia Ramírez, de la Universidad de Madrid, en España, que con las prácticas de crianza los padres pretenden entonces modular y encauzar las conductas de los hijos en la dirección que ellos valoran y desean y de acuerdo a su personalidad. Entonces, eh, hay algo que yo quisiera clarificar y es que las pautas de crianza, contrario a la creencia común, no son una receta mágica, ¿cierto? No es algo que ya los profesionales, como los, por ejemplo, los que somos nosotros los psicólogos, o también pasa mucho con los educadores, con los profesores, que muchas familias o demás, o personas en general, creen que ya estas
pautas, estas sugerencias o demás que se encuentran desde la teoría son esa regla o esa guía que estrictamente, que ya viene establecida, va a funcionar, ¿cierto? Que entonces de esa manera como los padres van a explicar a sus hijos todo lo que la teoría en sí dice, va a funcionar. Pero esto no es un factor común, no se va a saber si van a ser realmente exitosas o no, porque cada familia son diferentes, que eso ya lo voy a empezar pues como a abordar más adelante. Sin embargo, desde diferentes estudios e investigaciones que se han dedicado pues al área de pautas de crianza y desde mis conocimientos que vienen desde los años 90, se han encontrado que los, claramente los padres y cuidadores de familia, los principales cuidadores, perdón, de niños y niñas, son los principales en inculcar, influenciar y poner en evidencia sus propios estilos educativos, estilos y estrategias de prácticas de crianza que dependerán y difieren de características de los padres, como también de los niños, el sexo el sexo de tanto de padres y de niños, o sea, va a ser muy diferente de pronto a veces. Oh, qué pena interrumpirte. Dice por acá que si puedes subir un poco más el tono de voz. Por favor. Subir más el tono de voz. Ya se escucha mejor. Pues yo te estaba escuchando bien, listo, ya dicen que sí también, dale, qué pena. Listo, dale, qué pena. Bueno, sí, como venía diciendo, pues también dependerá mucho como las diferentes pautas, estrategias de crianza que se aplican con los niños y niñas, dependiendo pues como del sexo de los niños, del sexo de los padres, también dependerá mucho cómo fue el estilo educativo y las prácticas que los mismos padres o cuidadores recibieron, su nivel educativo, las expectativas que tengan ellos en cuanto a los logros que deseen para sus hijos, también las edades de los niños y las niñas. El ambiente familiar, incluso también se ha llegado a encontrar que la estructura física de la casa o el lugar donde habiten también puede influenciar demasiado en qué tipo de prácticas o qué tipo de estilos de crianza puedan tener. En fin, entonces son múltiples los factores que hacen que cada familia tenga su propio estilo, ¿cierto? Para algunos va a funcionar mejor que para otros ciertas cosas o que van a aplicar mejor unas cosas que en otras familias no se van a aplicar u otras veces pueden ser similares pero varían en ciertos aspectos, ya que también se trata de adaptación con respecto a las variables ya mencionadas. También se ha considerado que algo determinante en cuanto a la crianza son las actitudes de los padres, ya que eso va a determinar también la función adaptativa que el niño o la niña tenga más adelante y las relaciones entre sí y el tono emocional que éstas conllevan, ya que dicho tono emocional también influencia pues en las actitudes y que éstas cambien y que pongan en juego otro tipo de conductas que encausan las conductas de los hijos. Teóricamente se han encontrado entonces en general 4 tipos de estilos que padres de familia, padres y madres de familia y cuidadores puedan tener. Estos estilos tienen sus pros y sus contras y no significa que algunos sean peores o mejores. Eso ya, como lo mencionaba, es muy subjetivo y dependerá pues como también de cada familia. Pero cada uno posee pues ciertas características que influenciarán de alguna manera en el desarrollo de los hijos. Entonces, esos 4 estilos tenemos el estilo autoritario, tenemos también el estilo permisivo, encontramos también el estilo negligente o también lo llaman el estilo pasivo o indiferente, que a mí me gusta más llamarlo así también. Y por último ya encontramos lo que es el estilo democrático o autoritativo. Entonces, ¿qué nos dicen cada uno de estos estilos? En el estilo autoritario es un estilo que se caracteriza por una gran importancia hacia el seguimiento de normas, sobre todo pues de manera rigurosa. La obediencia es importante en este aspecto para las que tengan ese estilo. Hay una gran exigencia también ante el cumplimiento de las sanciones o castigos por faltar alguna regla, pues en caso de que estos sean aplicados. Hay firmeza y rigidez, también hay mucha exigencia y en ocasiones un control que ya pasa también a ser excesivo. Los adultos toman el papel de mandatario y los niños son quienes deben escuchar y obedecer. Algunos contras entonces que se pueden encontrar en este estilo son que en ocasiones se presta más atención al seguimiento y cumplimiento de las normas que se hayan establecido que a la atención de las necesidades, sobre todo necesidades emocionales de los niños. Por lo que el afecto pasa muchas veces a un segundo plano, ya que hay una relación más distante.
También la culpa en ocasiones se usa como una herramienta educativa que ejerce también un control emocional por la cual puede impactar a futuro en los niveles de autoestima de los niños, tendiendo a baja. Y también pueden mostrarse como sumisos ante exigencias que sean externas y pueden llegar a tener dificultades en cuanto a relaciones sociales por inseguridades pues que se generan por esos niveles bajos pues de autoestima que se puedan desarrollar. Los pros que se han encontrado en estos estilos es que pueden desempeñarse mejor a nivel escolar desde las investigaciones que se han encontrado, y en cuanto a los seguimientos de normas y deberes se desempeñan mucho mejor. Ya encontramos el estilo permisivo. Este estilo es el que diríamos es el opuesto al estilo autoritario, porque hay pocas normas o exigencias, o incluso pues estas llegan a ser inexistentes para los niños y niñas. Y hay poco o ningún cumplimiento de sanciones en caso de aplicarse. También se encuentran pocos límites, se suele priorizar el bienestar pues, de los niños ante todo y sus deseos e intereses, pero sobre todo sus deseos son los que rigen las relaciones entre los niños y los padres. Hay un apoyo que es incondicional ante esos deseos o necesidades de los niños. Suele haber muchos cuidados, poco control o un control pues que es muy relajado ante las actividades pues que los niños o niñas hagan, y una alta respuesta ante las necesidades y satisfacción pues de estas o incluso caprichos. ¿Cuáles son algunos pros que se pueden encontrar en este estilo? Hay una reciprocidad afectiva y altos niveles de cariño, que eso van a ayudar a un alto nivel de autoestima y habilidades para la socialización. Y los contra que se encuentran es que por esa falta de costumbre al seguimiento de normas o límites se pueden presentar dificultades en otros espacios sociales donde estas normas y límites existan o sean más comunes, como lo es en la escuela, ¿cierto? Y esto puede afectar pues su desempeño allí. También se han detectado que los niños presentan características como impulsividad, por ende hay poco autocontrol o actitudes pues como más de egoísmo. En ocasiones el apoyo de los padres ante todos esos deseos son los causantes de que hayan pocos límites, y hay una aceptación a todo tipo de conducta, hay una tendencia pues como a ello, incluso las que socialmente son catalogadas pues como que no tan buenas o inapropiadas. Un ejemplo de esto es por decir que pueden llegar a decir como, no, déjalo que haga lo que quiera, es que hay que pesar el niño, déjalo que haga esto, está cansado del colegio, ante actitudes que obviamente pues, digámoslo, sean razonables, por decir pues, voy a golpear al niño porque me quitó el juguete, y va a decir, no, sí, déjalo, es que se lo quitó, pues sabemos que golpear no es la solución y pueden haber otras alternativas. Ya encontramos el estilo pasivo indiferente. En este es donde hay una poca accesibilidad hacia los padres y un rechazo hacia los hijos, es decir, hay como una ausencia. También hay un control relajado y un bajo nivel de reciprocidad en cuanto al afecto. Hay una desatención también a las necesidades de los hijos, y en ocasiones el control aumenta a un punto de ser excesivo, lo que se torna como algo contradictorio, porque pues generalmente están ausentes, de un momento a otro empieza un control que va a parecer incoherente. No hay reglas ni sanciones, se suele delegar la crianza más que todo a terceros, como otros familiares o incluso la escuela. También se confía mucho en la capacidad de autoeducación que tengan los niños y niñas, o la capacidad de educación que tenga la escuela y lo que el entorno tenga por enseñar a estos. Bueno, los contras que en este estilo se encuentran son más que en los otros estilos, puesto que es posible que en su mayoría presenten problemas tales como de identidad, de baja autoestima, debido a las carencias emocionales y cognitivas que en esto se pueden reflejar, y se pueden ver en dificultades en cuanto al seguimiento de normas, de límites, los espacios pues como en las escuelas, sobre todo su desempeño puede tender abajo, o el establecimiento de relaciones sociales se les puede dificultar. Dependiendo del contexto pues y otras influencias, digamos lo que un pro que puede haber, si es un niño o niña que puede forjar un carácter o personalidad, por llamarlo así, más fuertes, digamos lo que podría reforzar esa capacidad de independencia y encontrar otros caminos a medida que vaya avanzando en su desarrollo. Y ya por último tenemos el estilo democrático o autoritativo, que es llamado así porque digamos lo que se define como el estilo más equilibrado de todos, donde hay una combinación tanto de normas y límites firmes,
pero a su vez hay una atención a las necesidades y hay un alto nivel de reciprocidad ante la afectividad. Aquí se da importancia al diálogo y la razonabilidad, pues se permite y se motiva el desarrollo de la independencia, pero a su vez comprendiendo de que hay normas que ayudarán a los niveles sociales, de que igual hay límites por lo que se deben de forjar reglas claras, pero están dispuestos a comunicar y ser razonables en cuanto a algo que el niño desee decir o explicar, ¿cierto? También hay una coherencia entre el seguimiento de reglas y el cumplimiento de sanciones y suele haber una relación cercana, afectuosa y comunicativa. Entonces, este estilo suele ser mucho, digamos, suele utilizar, perdón, mucho una herramienta que es conocida como la crianza positiva, que es de las que me voy a centrar más adelante, o los refuerzos o estilos positivos. Los pros que se encuentran en este tipo de estilo suelen ser más que los contras y suelen verse más que en los otros estilos, eh, debido a que las normas y las normas, las sanciones y la atención de necesidades de todo tipo, como les decía, son más coherentes y existe esa buena comunicación. Los niños suelen tener entonces una adecuada autoestima, también son más competentes socialmente, se puede detectar más madurez y seguridad en ellos. Un contra es que es un estilo de llevar a cabo, es difícil de llevar a cabo a grandes rasgos cuando uno lo comunica, cuando uno lo habla. Me pasaba mucho desde mi experiencia en donde yo trabajé anteriormente, que era un hogar infantil, cuando yo tenía reuniones con los padres de familia, muchos me mencionaban como, bueno, pero es que eso en teoría suena muy bonito, pero es muy difícil. O sea, ¿cómo puedes mantener ese balance todo el tiempo? ¿Cómo puedes decir que todo lo vas a solucionar hablando? ¿Cómo vamos a hacer para controlar los límites y demás? Eh, y además suena muy perfecto, ¿cierto? Entonces por eso se ve como algo muy difícil, pero bien sabemos que la perfección no existe. Y al fin y al cabo, este sí es un estilo que sí es posible llevar a cabo. Es más cuestión como de práctica, de adaptabilidad y comprender que está bien tener los errores y que para ello está pues de hecho ese aspecto de la comunicación y puede ser algo en lo que se puede entonces empezar ya a trabajar dentro de esas pautas de crianza. También hay que comprender de que el uso de esto también depende mucho de la adaptación, como mencionaba al principio, es más de adaptarlo a lo que a las necesidades que cada familia tiene en sí como núcleo, como grupo, y así vamos a poderlo aplicar mejor. Algo que también es bueno tener en claro en cuanto a estos estilos, para ya terminar mi introducción y dar paso a Gabriel, es normal oscilar entre más de un estilo, ¿cierto? Porque como ya les dije, es cuestión de adaptarse, a adecuar el que sea mejor según las características de cada padre, madre, niños, familia en general, de cuidadores, y que el contexto actual, como la línea que el contexto actual, perdón, también tiene mucho que influir, así como la línea histórica que tenga cada familia, ¿cierto? Sus antecedentes, sus experiencias, pruebas, también podrá generar como ese moverse entre otros estilos hasta encontrar el que funcione mejor para cada cual. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario hasta ahora para ya entonces dar paso a Gabriel. Bueno, si ya saben que pueden ahí como preguntar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo antes de empezar a hablar directamente de aquello que preparé, quisiera tenerme en un par de aspectos de lo que nos comparte Pau. En primer lugar, en este asunto de la crianza como de un estilo permisivo, ¿cierto? Atendiendo algo que también hablamos creo que en el último conversatorio, de cómo las necesidades a partir de la interacción pues como con la familia, ¿no? Con la cultura, las necesidades básicas se convierten en deseos, ¿cierto? Entonces también quisiera ir dejando, frente a esto, dejar una pregunta y es, ¿para quiénes son esos sujetos del deseo, ¿no? ¿Por qué hablamos, por qué nos permitimos hablar teórica y técnicamente de un estilo permisivo abocado hacia la satisfacción del deseo, ¿cierto? Eh, ¿Para quiénes se educan, para quiénes se crían, o para quiénes se forman, o para qué sujetos que estén abocados hacia la satisfacción del deseo? Sobre todo por lo que mencionaba Pau al final,
que no es que uno vaya a elegir un estilo de acompañamiento y vaya a ser esa como la gran directriz. Se trata de tener en cuenta un montón de variables y un montón de elementos del contexto para poder ir jugando con ello. Entonces, ¿en qué momento entra a ser relevante la satisfacción del deseo? ¿Cierto? Y pensemos deseo, pues un poco en los términos que propone este espacio de la psicología crítica, que no es este deseo como, ay, sí, cumplir tus propios sueños, tus fines y esas pendejas. No, es como el deseo como una necesidad consciente, como una transformación de la voluntad, ¿cierto? Hacia algo específico, pero de manera consciente. Como esa forma de deseo. Y que incluso se convierte, y creo que eso hace mucho más fácil la reflexión y la pregunta que planteo de para quién estos sujetos, de cuando muchas veces nosotros cambiamos la satisfacción de necesidades básicas por la satisfacción de deseos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que dice Gustavo, deseamos o desean por nosotros. Eso tiene mucho que ver con, justamente con la pregunta Tao, o sea, ¿para quién? O sea, ¿por qué se nos propone que pensemos en un estilo de crianza, un estilo de educación que dé lugar a la satisfacción de los deseos? Eso es como una primera pregunta. Y segundo, frente al estilo democrático, aunque eso ya pues lo aclaró Pau y lo mencionó también al final, como con el tema de la historicidad, ¿cierto? Y las disposiciones de cada familia, pero es que la palabra democrático, aunque suena muy bonita y lo utilizamos todo el tiempo, y de democratización de no sé qué, y democratización del poder, y democratización del arte, y democratización de cualquier cosa, pues el origen de la palabra democracia no es tan bonito, ¿cierto? O sea, el tema de la democracia es, pues claro, es la participación del pueblo, pero ¿quién era el pueblo? El pueblo era un tipo específico de personas. Y lo que vamos a ver y donde se encuentra una de las grandes fallas en la crianza positiva, y sobre todo cuando se habla de este asunto de democracia, es, pues, ¿quién es el pueblo que está haciendo democracia? Entonces, cuando está el niño o la niña y tiene unas formas de comportarse y relacionarse con el mundo, y está frente a este contexto, que es su familia, su territorio, pues cuál es el pueblo con el que tiene que hacer democracia, ¿cierto? ¿Cuál es ese demos en el que está participando? Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, justamente para no caer en eso que comentaba Pablo, que cuestionaban los padres de familia en las reuniones. Ay, pues que eso suena muy bonito, claro, suena muy bonito, pero si uno se detiene un poco, incluso en los términos elementales de todo el discurso de la disciplina positiva, ya se encuentra con que hay cosas que tener en cuenta y que hay cosas que revisar antes de tratar de plasmar las diapositivas que lleva el psicólogo o la psicóloga a la reunión de padres de familia. Eso quisiera como empezar por ahí. Que me encandilé. Listo, y ya, quería comentar eso con respecto a lo que decía Pau. No sé si Pau quiera comentar algo pues, frente a esto antes de continuar, o si alguien más quiera decir algo. Bueno, yo aprovecho que por acá Gustavo está diciendo algo que dice, ser papá es muy duro, teóricamente uno se puede defender de esa idea, pero cuando ataca todo lo que la sociedad emite a modo de moral, del deber ser, es complejo no dejarse tocar. Sí, yo pienso que esa parte del deber ser de ser padres es lo más complejo. Y incluso iba a hablar un poco sobre eso. Y también lo que decía Gustavo, o sea, tú que eres papá y lo puedes decir de las dificultades que es el cuidado y el desarrollo de los niños, uno estar a cargo de eso. O también para los que son cuidadores o somos cuidadores, es muy complejo, ¿cierto? Porque yo siempre lo he llamado algo así, es una montaña rusa. Y por eso me pareció muy bonito ese concepto de adaptabilidad, me parece que funciona muy bien, porque unos días nos puede funcionar muy bien ciertas estrategias, pero otros días no nos funcionan para absolutamente nada, que uno ya se siente desesperado y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estoy fallando? Yo ya me leí todas las estrategias, me leí el manual de cómo ser padres hoy, me fui al psicólogo, hice tal cosa, hice tal otra, y es complejo, ¿cierto? Pero yo diría que algo que ayuda mucho dentro de todo esto es también la constancia. La constancia me parece que es muy importante, y el no dejar que ciertas cosas que no nos vayan funcionando nos vayan dejando caer. ¿Por qué lo digo? Desde mi experiencia en lo que estoy ahora trabajando, que está muy distante a lo que es la función en sí de psicólogo y va más cercano a lo que es la función de padres,
yo sé que si hoy no me funciona esto con un niño o la niña, no significa que mañana entonces también voy a fracasar. Es algo de seguirlo practicando, porque así como nosotros, ellos también están tratando de adaptarse. También es complejo para ellos comprender que hay ciertas cosas que se deben hacer, otras que no se deben hacer, y la razón de. Paso también a leer algo que me dice Andrea. ¿Cómo influye que una o un hijo no sea planeado, deseado en la crianza que va a afrontar el padre o la madre? Bueno, eso es algo también que es difícil porque obviamente al no ser algo que se esperaba, en lo que yo he llegado a ver desde mi experiencia, lo que he hablado con diferentes padres y demás, eh, obviamente cambia completamente los planes, ¿cierto? Mm, algunos se van como por el estilo más desde la parte indiferente, el estilo pues que yo describía anteriormente, que se pueden desatender un poco más de las necesidades o deseos de ese hijo, porque claro, yo tengo otro tipo de necesidades, otro tipo de deseos que tengo ahí pendientes que también son los míos, son los propios. ¿Cómo puedo yo atender a los deseos de un otro cuando no puedo atender los propios? Muchas veces se puede desencadenar desde esa parte y otras veces, bueno, se puede ya desde el asumir el deber ser, como lo decía Gustavo, y empezar nuevamente como a encaminarse como a ese tratar de ser ejemplo, de enseñar, de educar. Pueden presentarse dificultades, pero no es algo que digamos es estricto de que solamente sea para aquellos que no planeaban o deseaban un hijo. Eso también pasa incluso en las familias que lo planeaban o lo deseaban. Por eso también se vuelve pues como algo muy subjetivo. No sé, Andrea, si logré como responder tu pregunta. Claro. Listo, voy Dale. a leer el comentario de Adrián. Dame un segundo, aquí me escriben algo. Y ya de ahí pues sí empiezo como la exposición. Adrián nos comenta, los estilos de crianza también hacen parte de dos estructuras psíquicas colectivas en cuanto al trato de asuntos con niños y niñas. Estas son el discurso hegemónico del patriarcado y el del adultocentrismo. En esto caben, por ejemplo, el estilo autoritario y el permisivo, hasta en el indigente, donde el adulto, perdón, si es indigente, no creo, donde el adulto ni siquiera se queda para cuidar al menor de edad. No sé si la palabra, si es indigente o si es otra palabra. Indiferente, bueno, debe ser indiferente. Yo creo que era Y indiferente. ya, sí, listo. Bueno, listo, Adrián, hermano. Entonces, bueno, voy a comenzar diciendo, bueno, como de dónde surge esta necesidad de hablar de crianzas divergentes, ¿no? Y surge sobre todo como de una intención de descomponer lógicas y estructuras de poder que perpetúan, como a través de ciertas dinámicas transaccionales o si se quiere bancarias, y convenciones de la familia, patrones sociales que yo considero que son alienantes, ¿no? Y que anulan hasta el mínimo conveniente, o si no es que destruyen del todo, como cuanta crítica u oposición o manifestación contraria haya a los patrones y a las instituciones, no solamente a la institución familiar, sino a la idea de institución en general, ¿cierto? Y que esto pues tiene como propósito entonces empezar a atacar esas estructuras y sobre todo lo que yo considero que hay de base como elemento de una crianza divergente, y es la posibilidad de empezar a romper las lógicas de poder, ¿cierto? Que puedan nombrarse incluso desde el estilo de crianza que quieran, desde la pedagogía que se quiera. De todas maneras, siempre nos estamos inscribiendo a unas lógicas de poder y de ahí parte pues como esta necesidad. De hecho, si ustedes se ponen a investigar, no hay mucha información sobre crianzas divergentes, sobre el concepto. Lo que se encuentra sobre todo es algo muy parecido como a todo este carretazo de los niños índigo, y que son niños súper especiales y genios y que tienen no sé qué, como seres trascendidos y en fin, un montón de carreta. Y una crianza también entre comillas divergente, que lo que busca es promover el pensamiento crítico
pero crítico bajo unos parámetros, es decir, ahí está el objeto para que lo critiques, pero lo criticas como yo te diga, ¿cierto? Entonces, ahora la verdad no es, listo, puede nombrarse como crianza crítica, sí, pero no como una crianza divergente. De todas maneras, a pesar de lo que acabo de decir, que es que siempre se basa como en otras teorías, yo también para poder encontrar un hilo o una propuesta concreta, hago uso de ella, ¿no? Entonces va a permitirme leer un párrafo, eh, lo leeré como con presteza, pero también con cierta calma, para que puedan como hacer anotaciones o hacer apuntes y preguntas, y ya una vez lo lea, me detendré en algunos aspectos. Bien, uno de los primeros elementos teóricos que encontramos para empezar a hablar de crianzas divergentes se halla en la psicología dinámica, específicamente en los postulados de Winnicott, a propósito del impulso creativo en el ser humano, especialmente en el niño. Este impulso creativo establece una relación particular con el medio y se ve potenciado o castrado de acuerdo con el tipo de crianza que se dé. En un segundo dejo entrar a alguien. Crianza que se dé. El impulso creativo puede ser anulado tanto por la prohibición como por la incapacitación para responder a las demandas, dada la exacerbada complacencia de los cuidadores, tanto si se castiga o impide la exploración y la resolución de conflictos, como si se satisfacen de inmediato y siempre desde el exterior todas las necesidades. El niño abandonará, por considerarlo peligroso o inútil, su impulso creativo. Por el contrario, cuando se le permite al menor encontrarse con la incertidumbre, con la frustración y, en síntesis, con la necesidad de explorar y explotar su potencial creativo, este lo encontrará benéfico y práctico. Para lograr esto, basta con permitir algo básico en la vida de todo ser humano: el juego. En el juego se da toda una restauración de los valores de contexto. Se establecen nuevas relaciones con y entre sus elementos para plantear la posibilidad de nuevas realidades. Los niños juegan para pasar el rato, sí, pero lo que carga en sí el juego es la subversión de la realidad. Por lo tanto, juegan también porque hay en el fondo una insatisfacción con el estado actual de las cosas, bien sea afuera o en su propio ser. Es por eso que las escuelas y las familias establecen, aunque de forma inconsciente, creo yo, unos horarios y una serie de actividades que pueden realizarse y otras que no. Por ejemplo, dentro de las que pueden realizar están todas aquellas que repliquen los patrones sociales aprobados con respecto a estructuras, relaciones de poder, forma de ocupar y habitar los espacios, formas de ubicarse frente a la otredad y frente a la idea de yo. Dentro de las prohibidas están todas las que cuestionan los patrones y, sobre todo, las que lo hacen por fuera de los parámetros de crítica y cuestionamiento también aceptados que se proponen dentro de las aulas de clase y en algunas cenas familiares, todas las que tienen que ver con la representación o más bien presentación de la naturaleza humana. En términos estrictamente animales, porque no ontológicos, como por ejemplo tener sexo o defecar en público y comer o dormir en ciertos lugares y momentos, cosas que si bien en muchos espacios logran reivindicarse como actividades normales, tienen su manifestación coartada por construcciones sociales fortísimas y peligrosas para muchas personas. Un buen ejemplo de esto es la hipersexualización, la contaminación de los espacios o la inoperancia de procesos relacionados con la satisfacción de necesidades básicas. Estas son instancias que se han forjado durante demasiado tiempo, sobre las cuales no es posible dar marcha atrás. Es decir, no es posible que la hipersexualización no sea un factor de riesgo para menores de edad en tanto que existen abusadores. No es posible que el dejar los desperdicios en cualquier parte no tenga una consecuencia sobre el medio ambiente, porque hemos construido unos escenarios para vivir que requieren determinados cuidados. Y no es posible que en cualquier momento cualquier persona abandone su trabajo porque este acto tiene una consecuencia dentro de su sistema de influencia, bien sea en una mayor o menor medida. La aprobación o prohibición de los juegos tiene mucho que ver con la intención de las personas a cargo de instaurar determinadas disposiciones morales, éticas y estéticas, cuando no de ilustrarlas ni mucho menos de gestar en las criaturas el compost necesario para una germinación orgánica que, como en cualquier proceso de este tipo, absorba de manera adecuada los nutrientes y enfrente a los parásitos y demás riesgos que hay en el escenario. Todas las pautas de crianza, entendidas ya como guías para replicar patrones, propenden por algunos modelos morales, éticos y estéticos. Por más buenas intenciones que tengan docentes, padres de familia y servidores públicos, o quien sea que tenga alguna relación con la disposición de mecanismos educativos y pedagógicos, esto les resulta inevitable y será así siempre
cuando no se parta del principio de la duda por todo, lo externo y la duda por sí mismo como componente fundamental del pensamiento divergente bajo los lineamientos propuestos por Thomas Kuhn. Y ojo, podría parecer contradictorio decir que el problema está en los lineamientos y luego decir que se deberían seguir unos frente a esta posible afrenta. Diré, primero, que apenas estamos empezando y segundo, que dentro de las proposiciones de pasos a seguir están las que dicen por dónde ir y las que dicen cómo, pero no se ocupan del destino. Y el pensamiento divergente, como cualquier otro sustrato de la dialéctica, está dentro de ese segundo grupo. Entonces, bueno, como dos puntos que considero aquí esenciales de lo que acabo de leer es la diferenciación entre qué es lo que se permite, y a propósito de la pregunta que hacía con respecto a la exposición de Pau y el estilo permisivo y la idea de deseo, y es que lo que se permite es todo aquello que de alguna manera facilite el sostenimiento de los patrones sociales y culturales que apuntan hacia la satisfacción de lo que digamos se nombra como el proyecto humano vigente en cada contexto. Es decir, si en este momento, y eso lo vemos en los programas sociales y los que hacen todas las grandes empresas y la supuesta responsabilidad social, y es que listo, entonces ahorita estamos, Antioquia, cuando fue Antioquia la más educada, entonces hizo un montón de parafernalia para que se dieran elementos técnicos para hacer Antioquia la más educada, si bien no se hizo nada con la población, pero se amplió y se mejoró la educación de acuerdo con los términos que en este gobierno tenían como educación, ¿cierto? Que era acceso a las nuevas tecnologías. Y entonces, claro, ya en los pueblos lejanos habían 30 computadores nuevos sin internet y que nadie sabía manejar, pero pues ya tenían acceso a las herramientas y eso supuestamente había mejorado la educación. Por otra parte, lo que se prohíbe es todo lo que tiene que ver, y como lo nombro ahí, con lo que digamos es naturaleza humana. Pero de alguna manera, como hablamos en el conversatorio sobre la ira, recordemos que para hablar de naturaleza humana no hace mucho sentido, entonces pues lo reduzco a la idea de lo biológico, ¿cierto? Que es como diría un profesor del colegio, comer, cagar y dormir. Y pues más allá de eso todo es una construcción. Y estos son el tipo de acciones que no podemos ejecutar de manera libre, ¿verdad? Comer, cagar y dormir. Todo lo, pues porque desde ahí está coartado. Y finalmente decir que, claro, está bien que en algún momento nos opongamos a todos los lineamientos y a todas las estructuras y convengamos en que hay unos fallos y vacíos en cada una de ellas, pero creo que lo interesante es empezar a mirar, digamos, este tipo de propuestas que no nos dicen, vea, es que su hijo tiene o su hija tiene que ser así y así, sino usted haga una construcción humana que también le transforme a usted y hágala con las personas que tiene a cargo, ¿cierto? Y es aquí donde aparecen como unos estilos que podrían considerarse, o que al menos yo me permito considerar viables para acompañar a otro ser humano en su proceso de construcción. Bueno, por aquí hay un diálogo en el chat. Dice, bueno, Adrián se equivocó, Andrea dice, a las y los niños casi siempre los ven como sujetos de menor categoría. El adulto habla y el niño calla, y vainas así. Cierto, pasa mucho. De hecho, esta semana vi esa escena y recordé muchas cosas de mi infancia ahí. Santiago Arroyave dice, Pau dijo que la familia define cuáles son las pautas o estilo que favorece a la crianza del chico o chica, pero los niños o niñas pasan hoy en día gran parte de su tiempo en instituciones educativas u otros tipos de actividades y cada uno tiene su manera de educar y de aportar al crecimiento de cada uno de los niños. Hoy en día se puede decir con certeza que se cría a alguien basándose en un método sabiendo esto anteriormente. ¿No sería más bien como un salto interminable en diferentes métodos? Y agrega, y para quienes estamos criando, para una sociedad, y para quienes estamos criando, para una sociedad o para buscar ayudar a esa personita ser lo mejor que ella puede hacer. Andrea dice, Santiago, sobre eso también dijo que muchas veces se le concede gran parte de la crianza y educación de las niños, niñas a otras instituciones como la escuela, asumiendo que allí se aprende todo, pero de repente se quiere ejercer control, el control que no se ha tenido, lo cual genera contradicciones en el niño o niña que siempre ha tenido ese vacío en la figura de madre o padre. Pregunta, ¿cómo surge esa necesidad de ejercer el control que por distintas razones se ha omitido?
Hay varias cosas. También la Bueno, invitación es como muy a Pau, desde lo que habéis expuesto, entonces creo que es pertinente que abordes ahí esa discusión. sí, de hecho te iba a comentar que si me permitías comentar alguna cosita. Por ejemplo, en cuanto a lo que dice pues Santi, ¿cierto? Obviamente la familia no tanto define, sino que trata como de buscar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas pautas o estilos que les favorecen más a ellos como padres y como familia, ¿cierto? Eh, para, digamos, ayudar a ese niño o niña en su crecimiento. Pero es verdad lo que tú dices, o sea, hay un gran dilema y es que hoy en día los niños están más presentes en las escuelas, en las actividades que tienen por hacer, que ya se les está dando más, digamos, lo más importancia y más prioridad a lo que la escuela tiene que hacer con los niños, que en sí lo que las familias o los hogares, sus padres, su madre, las personas que estén a cargo de ese niño o niña tengan por hacer. Eh, yo me he encontrado ante ese dilema muchas veces y como profesional y a nivel personal también, mi respuesta siempre ha estado en que la fortaleza definitivamente siempre se encuentra desde el hogar. Es cierto que la influencia que tienen las instituciones educativas y esas otras actividades o lugares donde ellos puedan pasar su tiempo aportan mucho al crecimiento de los niños, pero la raíz de todo siempre va a ser la familia. Y lo digo sobre todo por la experiencia que vivo ahora. La escuela puede dar unas bases, la escuela puede ayudar también a reforzar ciertas cosas, pero cuando los niños regresan a sus hogares, donde es la cuna de todo, donde se supone que para ellos papá o mamá o no sé, aquellos que crecen con sus abuelas, con sus tíos, no sé, son aquellos que digamos lo tienen esa verdad porque ellos confían en lo que se les está enseñando desde ellos también copian mucho desde el ejemplo y todo eso. Si papá o mamá hace unas cosas completamente diferentes a lo que dice en la escuela, pasa mucho lo que creo que mencionado por ahí Andrea, ¿cierto? Que ya se generan esas contradicciones, lo que va a ser muy difícil para los niños saber, bueno, ¿qué debo de hacer? E igual siempre van a estar esos vacíos que la escuela nunca va a poder llenar y esos vacíos son los que están más desde la familia, por lo que yo he trabajado, es como más esa demanda hacia lo afectivo, como lo veíamos también en varios estilos. Y yo quisiera también hacer, como señalar también, de que recuerden que esos estilos igual no son, mmm, digámoslo, la última palabra, ¿cierto? Y que también depende de cada estilo. Y como les decía, y que también Santi por ahí lo mencionó, sí podemos oscilar entre más de un estilo y todo dependerá en sí de la familia. Ya paso entonces también a tratar de responder la pregunta de Santi primero y ya paso a la de Andrea. Santi decía como, ¿para quién estamos criando? Eso es un muy buen punto. O sea, yo pienso que a la final siempre vamos a estar criando para la sociedad. Incluso yo lo pensaba ayer. Y yo decía, bueno, a la final todo es una cadena de cosas. Todo va a ser como un enredo o es como si estuviéramos en un laberinto en el que tuviéramos que transitar un montón de caminos para finalmente llegar a un objetivo. Y eso sí es que lo alcanzamos. No lo sé, porque yo pienso que igual uno se sigue creando, incluso solo cuando pasa a ser adulto, pero eso ya es otro tema. El caso es que depende de muchas cosas. Entonces, que por un lado está lo de la familia, que por el otro lado está con los amigos, que por el otro lado está que la escuela, que no sé qué, que la sociedad nos dicta. Y entonces nosotros lo que vemos como bueno, correcto, sobre todo cuando estamos niños, dependerá de lo que sobre todo nos dicen los papás o la escuela, no sé qué, pero va encadenado a las experiencias previas, a cómo los criaron a ellos, cómo me criaron a mí. Qué es lo que está pasando actualmente, qué es lo que va a pasar, no sé, los próximos tiempos porque está sucediendo diferentes cosas. Bueno, son muchas cosas que van a influenciar, entonces a la final no sabemos exactamente para quién o para qué estamos criando. Se supone que es para nosotros, se supone que es para esos niños, pero igual vamos a estar metidos todo el tiempo en una sociedad donde debemos de funcionar en ella y ya de por fin nos dan unos parámetros para que eso funcione. Y
Ya lo que nos dice por acá Andrea, ¿cómo surge esa necesidad de ejercer el control por distintas razones se ha omitido? Pues yo pienso que ese control siempre ha existido ahí, siempre se ha querido pues como llevar a cabo, ¿cierto? Lo vemos también en lo que decía Foucault, ¿cierto? Siempre buscamos cómo controlar esas sociedades, cómo controlar esas mentes, siempre ha habido un control ahí, que hay esa necesidad y lo ocultamos como es una guía, ¿cierto? Yo estoy tratando de dar una guía, yo estoy tratando de dar unos parámetros y cuando se pierde y no sabemos qué hacer, es donde ya sentimos que hay un problema. Pero entonces ese control, ¿dónde nace? En la necesidad que por sí tiene la sociedad y que nos influye desde las familias a que lo empecemos a moldear y adecuar a todos esos seres para que se empiecen a unir a esa sociedad y un nuevo ciclo comience y todo se repita, o qué es lo que pasa. Gabriel, yo vi que querías por ahí también hacer algunos comentarios, ya que terminé. No sé si tú quieras. Por aquí pasan muchas motos, pero bueno. Sí, pues bueno, básicamente yo me quería detener en la última pregunta sobre cómo surge esa necesidad. Y bueno, pues ya Pau responde algo. Yo quisiera remitirme como a dos textos. Uno que es bastante popular y es La República de Platón, y ahí, pues, de alguna manera, la necesidad, ¿cierto?, de control surge a partir del reconocimiento de las diferentes actitudes y aptitudes de quienes habitan un territorio. Entonces, como que es un tema también de las capacidades que se encuentran en cada sujeto, se van generando como unos nichos o unos lugares. Y a medida que también hay una proliferación demográfica, entonces ya surge una necesidad de control. Y claro, cuando es una tribu, cuando es una comunidad pequeña, pues no hay todavía necesidad de una ramificación, digamos, de poderes o de directrices, pero cuando crece sí. Y entonces aparece la figura de institución, que la institución tiene básicamente dos funciones, que son la de mantener a las cosas unidas, pero al mismo tiempo diferenciarlas. ¿Cómo así? Sí, yo tengo una escuela, por ejemplo, y Pau tiene otra. Nos convertimos en institución educativa, entonces estamos dentro de un mismo entramado, pero a la vez ese institucionalizarse como figura particular, digamos como se nombra en nuestra jurisprudencia, que es como figura, como persona jurídica, tiene unas características particulares. Entonces desde ahí como que surge. Y el otro texto, que es el origen de la civilización, de Berer Gordon Scheid, y entonces ahí lo que se explica también de una perspectiva más antropológica es, bueno, algo muy parecido a lo que acabo de decir. Estamos primero en un grupo pequeño, una tribu pequeña. Digamos que somos nómadas, pero ya empezamos a movernos y entonces aparecen enfermedades o de repente somos muchas y ya no podemos desplazarnos tan fácil, entonces decidimos asentarnos. Entonces cuando decidimos asentarnos, ya no podemos utilizar cualquier tierra, sino que tenemos que empezar a demarcar y a definir e identificar nuestro terreno, ¿sí? Tanto para la casa como para la agricultura. Y luego, pues como estamos aquí y vamos creciendo, necesitamos más gente que trabaje y entonces necesitamos también más reservas y creamos estos espacios que son, digamos, bancos, y entonces otros grupos humanos que se acercan se dan cuenta que en vez de ir a cazar o tener que pasar meses echándole palo a la tierra, ¿no? Pues pueden simplemente robar. Y a partir de esto es como se da una necesidad de control, ¿cierto? Como ahí donde surge un poco esa manera y la manera de ejercer, que es la categoría, ¿cierto? Ante la pregunta de, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de que todo se tenga que definir, que todo se tenga que nombrar? Es justamente eso, es poder mantener diferenciadas y ubicadas las cosas, y en principio para la salvaguarda pues de la vida. Y de hecho, hace un rato, ya va a leer el comentario de Adrián, pero hizo otro antes, que eran los términos de como patriarcado y adultocentrismo. Cuando hablamos justamente de los cuerpos del patriarcado, lo que decíamos es, en ese conversatorio, que el patriarcado, contrario tal vez a lo que te pueda pensar, no solo tiene una dimensión política, ¿cierto? También tiene una dimensión biológica y que se da justamente, pues claro, estamos en la tribu, entonces necesitamos más gente, hay que proteger a las hembras de la especie para que se queden acá y los machos
van a trabajar, a cazar, etcétera. Y luego ese tema del patriarcado consiste mucho en expandirse, ¿cierto? Pues todavía no había un desarrollo de temas como el lenguaje avanzado, no existía tal cosa como la diplomacia, no había unos avances y unos conocimientos tan profundos de la agricultura, entonces era comprensible que el sistema fuera expansivo, patriarcal, pero también en las especies animales, en las otras especies está un sistema matriarcal que consiste en el cuidado del territorio y en el cuidado y salvaguarda de la especie más que de la expansión. Pero ¿en qué tipo de especies se ve el matriarcado? En las especies donde hay una sociedad más avanzada, como las hienas y ciertos tipos de primates. Evidentemente en el ser humano, que es una especie retrógrada de los primates, pues eso no resulta tan viable. Entonces, como que el tema del patriarcado, justamente hoy, para mí el cuestionamiento más válido que tiene es que ya hemos desarrollado una serie de herramientas que cuando el patriarcado se establece como la única dinámica para mantener la especie viva, eran válidos, pero que ahora no tienen ningún sentido. Eso, y gracias. Bueno, vale, este comentario y prosigo porque creo que va muy a lo que continúa en mi exposición. Dice Adrián, Gabo, muy interesante tu escrito y reflexiones. Me surgió una duda. ¿De qué manera surgen en la práctica las crianzas divergentes en la actualidad? ¿Desde qué punto habría que iniciar para promover la divergencia? Muchos discursos actuales me parece que promueven justo lo que dices, pero con otros nombres, desde una crianza humanizante y democrática, con el eje en el vínculo. El discurso de la pluricultura contemporánea nos habla de una crianza democrática, una posibilidad de sublevación también. Pero frente a la democracia, hace un rato dice como una apreciación, y frente a lo último que pone, o entiendo que pones a la democracia como una posibilidad de sublevación, creo que no, creo que la democracia lo que es la alienación o la sumisión de las revueltas, ¿no? Como la democracia es la divergencia uniformada, que deja de ser divergencia. Bueno, y justamente voy a eso, Adrián, hermano, y pues con los demás. Voy a explicar de qué manera se puede empezar a hablar, a constituir algo a lo que llamemos crianza divergente. Bien, voy a leer básicamente. Me quedé pues ahorita en este párrafo donde decía como que cualquier elemento dialéctico es divergente, ¿cierto? Y que los lineamientos que dicen cómo y no a dónde son los que considero válidos. Continúo entonces. Así, tenemos que las crianzas divergentes tienen como punto de partida la capacidad de las personas a cargo de cuestionarse y cuestionar patrones sociales, principalmente aquellos relacionados con las dinámicas de poder y los privilegios. Los privilegios que son esos poderes que muchas veces nadie pide y por tanto no son asumidos de manera equilibrada. Esto de los privilegios tiene que ver con las preguntas o lo que se comentaba ahorita de la escuela y el afirmar o el suponer que los padres dejan a cargo de otras entidades o instancias. Pues tengamos presente, por ejemplo, Pau está en Estados Unidos. Pau, Estados Unidos es el paraíso del capitalismo, entonces la gente, claro, les va muy bien, pero cada, pues también están todo el tiempo en pos de producir capital, de producir dinero. Y en Estados Unidos algo muy particular, y es que allá no es como acá que nos volvemos, bueno, hay gente, yo no, que se vuelve todera y hacen de todo, ¿no? Entonces allá la gente contrata un tipo que ponga un bombillo y a otro que le instale el otro bombillo largo y a otro que le instale la ducha, ¿cierto? Porque hay una especialización del trabajo fuerte que mantiene a la gente ocupada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestro contexto? En nuestro contexto lo que pasa es que si la gente se queda en la casa criando a los hijos, no le da. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, algo que se llama contrato por prestación de servicios, en lo que tienes unas condiciones de trabajo miserables. Sabemos que en Colombia el salario básico, que es el que se gana la mayoría de gente, no alcanza para lo básico, y entonces tienen que tener dos trabajos o tienen que buscar el reajuste por fuera de su horario si es que logran dar con un trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí creo que las cifras como que, no sé si es en Medellín o en Antioquia, es como alrededor del 60% de que la gente son trabajadores informales. Entonces, cuando somos trabajadores informales, cuando son trabajadores informales, tienen que pasar una gran cantidad de horas en la calle y por eso pues las personas quedan, o los niños quedan a cargo de otras instituciones, pero no es porque quieran,
¿cierto? Y además hay que tener en cuenta en el caso de Colombia que a partir del 2002 que se crean como esas políticas fuertes de infancia, el niño y la niña en Colombia empiezan a ser considerados también sujetos de derecho y sujetos que construyen pues como sus propias lógicas y empiezan a aportar también a la construcción de sociedad. Y entonces ahí como que de alguna manera también el Estado con muchas ventajas. De hecho, a nivel jurídico, todos son ventajas, pero a nivel de la praxis desatiende la realidad social y entonces se convierte como en una, digamos, me atrevería a decirlo, aunque pues como con mucha cautela, arrebatar el proceso de crianza, ¿cierto? Vuelvo y repito, desde lo jurídico todo está muy bien y considero que lo que se propone a nivel legal es muy acertado, pero cuando pasa a la práctica se convierte en un arrebato de la crianza. ¿Por qué? Porque la sociedad colombiana pues, no estábamos en condiciones de asumir de un día para otro toda una jurisprudencia distinta con respecto a la infancia. Continúo. De esto que no sea posible pensar en la emergencia de modelos viables sin que antes se realice una promoción arrolladora e infranqueable del pensamiento divergente, que no sea posible caer en trampas lingüísticas ni ideológicas que se queden en el cambio de una alienación por otra, ni tampoco en el estadio del movimiento continuo sin detenimientos, que no es sino una interpretación del mito de Sísifo, todavía más lamentable que la tragedia original. Podría decir que se trata de un proceso cuyo desarrollo depende de un trabajo sostenido de forma generacional. No obstante, la idea de generación es una de las que más he juzgado en buena parte de mis ensayos y conversatorios. Aún así, antes de decidir qué hacer con esta idea, explicaré que si propongo no rendir culto a ninguna idea, no tengo por qué hacerlo con aquella de la inutilidad de la idea de generación, que tal vez de forma circunstancial y con una buena construcción hermenéutica pueda sacarle provecho. Por otra parte, mantenerla en ese lugar me haría caer en una doble falacia, porque estaría suponiendo cumplir con la premisa del pensamiento divergente al cuestionar la idea de generación, pero no cuestionaría la forma en que aborda el pensamiento divergente. Por tanto, la opción más lógica es la primera, y esto reafirmaría mi posición frente al pensamiento divergente como mecanismo, algo que, sin duda, se parece a darle un lugar especial entre las ideas, pero recordemos que más que una idea es un proceder, y que en últimas, desde su figuración mental, como cualquier otra idea, está siempre ubicada en el lugar justo para ser cuestionada, porque no habría de qué preocuparse. Bueno, aquí me va a tener, porque quiero atender bien la pregunta de Adrián, este párrafo que acabo de leer es un guiño a un texto que se llama La diferencia de Jean Lyotard, y en este texto él lo que hace es explicar más que las trampas del lenguaje o los juegos del lenguaje que los explica más Wittgenstein, diga las trampas de la lógica o las trampas del pensamiento y las trampas de la creación. Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente. Yo propongo que para, en primer lugar, y respondiendo concretamente a la pregunta de Adrián, ¿de dónde se parte, Adrián? Yo considero que se parte de que los cuidadores tengan la posibilidad de sumirse en el pensamiento divergente, o sea, que cuestionen todo, que se cuestionen a sí mismas, que cuestionen incluso la misma noción, como lo hago yo en este párrafo, de pensamiento divergente. Y lo segundo es justamente eso. Entonces, cuando hablamos de pensamiento divergente, muchas personas creen que es simplemente llevar la contraria, ¿cierto? A lo que está establecido. Y no, el pensamiento divergente, al menos desde los autores que lo proponen, consiste en que listo, yo hoy pienso en esto, pero si en 5 minutos me di cuenta de que esto está mal, cambio mi postura, me voy con todo en contra de eso que hace 5 minutos creía y luego viene a suceder lo mismo. De esto que yo desde hace mucho tiempo he cuestionado la idea de generación, pero luego me digo, tal vez si hago una buena hermenéutica, es decir, si yo propongo unos sentidos específicos para estas circunstancias de la idea de generación, puede que me sirva y no tenga que renegar completamente de ella. Entonces, ese es como el punto de partida. Continúo. Entonces, sabiendo que lo más adecuado en este caso es hablar de un proceso de orden generacional, lo primero es comprender que, como dije alguna vez, la única noción aceptable de generación es la que se circunscribe al campo biológico y que dentro de cada contexto, del más grande al más pequeño, da cuenta del nacimiento de nuevas integrantes y nada más. Así, al hablar de una promoción del pensamiento divergente a nivel generacional, no se trata de suponer que con llevar este proceder a unos cuidadores, esperemos que sus hijos puedan ser nombrados los hijos del pensamiento divergente, ni mucho menos sus nietos los herederos, o
generación del pensamiento divergente, puesto que las diferencias y brechas sociales harán lo suyo para dejar claro que tales rótulos no son más que una falacia. Lo que se espera del proceso generacional es que en cada contexto se vayan permitiendo acceso a nuevas posibilidades a partir del cuestionamiento y que con el paso del tiempo, por lo menos en esos lugares, se permitan también otros patrones sociales. Además, no podría haber cosa más tonta que pensar en algo como una generación divergente. Y aquí, si hago pues un llamado justamente a nuestra, entre comillas, generación, o a los grupos sociales en los que nos movemos, la gente que es un poco de los mismos rangos de edad que estábamos nosotras, y es que nos hemos llamado muchas veces como dueños de un pensamiento crítico o de una capacidad de entendimiento que las personas no tienen, y aún así caemos en un montón de creencias, en un montón de falacias, en un montón de mitologías, que por la construcción lógica que hacemos de ellas consideramos más críticas y más reflexivas y más pertinentes y acertadas, pero que pocas veces nos detenemos a cuestionar. Bueno, voy a dejar hasta ahí por el momento, para ya también dar otra vez como lugar a los comentarios del chat que había estado activo, y también a Pau, para que ya luego hagamos pues como una ronda de cierre. Sí. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario para lo que acaba de decir Gabo, que me parece una postura pues muy interesante con esto de las crianzas divergentes. Yo siempre trabajé más como por el lado del concepto de crianza positiva, que es el que vine pues como a hablar más hoy, que también les había pues dicho que iba a hablar de eso más adelante cuando lo mencionamos por primera vez, eh, en el estilo democrático, cuando se los estaba explicando, que este estilo pues como que trata de coger ciertas pautas de la crianza positiva. Perdón que por acá veo un... Bueno, ya enseguida leo el comentario de Andrea para no como ir perdiendo la idea. Bueno, entonces en la crianza positiva pues empezó a surgir justamente a partir de lo que era el estilo democrático. Esta también es catalogada más como un estilo también, un modelo. Por sus características suena muy familiar al democrático porque pues claramente empezó pues como a nacer de ahí. Algunos también lo asocian mucho a la herramienta de la disciplina positiva, pero es como prácticamente lo mismo. Pues en Colombia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ellos dan la siguiente definición de lo que es la crianza positiva. La crianza, pues, la crianza positiva es aquella que se basa, pues, como en normas, en acuerdos y en herramientas que no utilicen la violencia, sin necesidad de utilizar ningún tipo de violencia, sea física, emocional o verbal. Eh, y eh, el enfoque pues de crianza positiva busca promover un estilo de educación que sea, digámoslo, digna, una disciplina con amor y vínculos afectivos que sean fuertes, afianzando las diferentes formas de relacionarse con los niños y niñas desde el reconocimiento y el afecto. Una pues de las ideas y bases de la crianza positiva es que los niños y las niñas comprendan que determinadas acciones o comportamientos van a generar unas consecuencias, y son consecuencias porque se han transgredido pues algún límite o alguna norma que se supone ha de ser también adecuada para ellos, pero que entiendan que son también necesarias. Eh, entonces, para dicha comprensión de esto, se enfoca de que se haga más el uso del diálogo, enseñando al niño o una niña de manera empática, de manera respetuosa, aquello que eso debería ser entonces correcto, o que hay cosas o soluciones que se pueden llegar con otras alternativas, ¿cierto? Entonces, desde una manera empática y respetuosa, se va enseñando para que se eviten ciertas consecuencias, se educa en pro de cultivar habilidades sociales que contribuyan en un futuro para que pueda entablar también buenas relaciones, tener un desarrollo de su autonomía, y que a su vez
está involucrado en la toma de decisiones, porque buscan verlo más como un sujeto y no tanto como incluso Andrea lo llegó a mencionar, que era más esa figura que está por debajo del adulto, que no tiene participación, ¿cierto? Lo quieren hacer partícipe también de la familia a través de las tomas de decisiones, eso sí, teniendo en cuenta que sea de una manera adecuada, acorde a su edad y el contexto familiar, porque obviamente no podrían participar por su edad en todas las decisiones o en todas las discusiones pues familiares. En este estilo, los padres y cuidadores continúan siendo responsables de los hijos, enfocándose en la comunicación, en el respeto y el afecto como herramientas educativas, y al igual que ejercer una autoridad sin autoritarismo. Comprender que en el hogar, en la familia, en la sociedad o la escuela hay unas normas que deben seguirse y aclarar las razones del por qué es importante seguirlos. Eso es muy importante. Comunicar las razones de las consecuencias, ser coherente con dichas consecuencias, sobre todo pues en el caso de que se aplique pues como algún tipo de sanción. Eh, Tener en cuenta nuevamente de que sea acorde y adecuada tanto la explicación como tanto la consecuencia o la sanción según la situación y edad del niño. Que según el grado de la falta hay una consecuencia para que la sanción sea acorde y coherente. Un ejemplo que yo daba mucho es por decir, si el niño accidentalmente, que ustedes saben que en verdad fue un accidente, se detectó que fue un accidente, estaba corriendo en la casa, les quebró, no sé, quebró un jarrón que era súper importante porque fue un detalle de la tatarabuela, no sé, o sea, saber reaccionar al nivel de la sanción. Es un accidente, utilizar la comunicación y el diálogo para aclarar por qué de pronto estuvo mal hecho, eh, porque de pronto no te gustó que lo rompió, aclaro que entonces, bueno, me tienes que ayudar a limpiar porque se te cayó a ti, porque no pusiste cuidado, no estabas observando qué era lo que estaba pasando, estabas corriendo en la casa y sabes que eso no se puede porque este tipo de cosas pueden pasar. Cuando les damos las razones del por qué, ellas van a comprender de una mejor manera y se pueden evitar otro tipo de discusiones y no enfrentarlo directamente como él tuvo la culpa, es que nunca te fijas en nada y empezar, digamos, las discusiones innecesarias, porque el enfoque de este estilo es tratar precisamente de utilizar más esa parte de la comunicación y que ellos también sean partícipes en comprender cuáles son las diferencias de ciertas acciones y las consecuencias que se van generando. Bueno, este estilo también busca desaparecer el uso de los castigos físicos, como mencioné, el miedo o las amenazas, o incluso la culpa, que ya lo acaba de mencionar, como herramientas de crianza y en su lugar continuar reforzando la comunicación, conjugándola con el uso de la paciencia y la explicación. Su eslogan, por decirlo así, es el respeto mutuo, el elogio al buen comportamiento. Entre más elogios haces de buen comportamiento, obviamente el niño se va a sentir más motivado a continuarlo aplicando, a que si constantemente yo resalto, digamos, los errores o esas cosas que no hizo tan bien o que no debió haber hecho. Por ejemplo, si todo el tiempo va a estar recalcando que le pegó a la hermanita porque quería un juguete, va a ser otros efectos, un contraste más negativo a que si yo recalco qué bueno fue cuando le preguntaste que si podías jugar con el juguete. Recuerda que siempre puedes preguntar, eso es algo muy bueno que puedes hacer. Cosas así que motiven más desde el elogio hacia ese buen comportamiento y seguramente lo va a seguir aplicando, porque quien no, y sobre todo los niños les gusta más cuando se les anima, se les motiva, se les recalca algo positivo que hicieron, ellos siempre van a responder como con más entusiasmo ante esas cosas. Este estilo también puede convertirse en una tarea complicada de aplicar, como lo hablábamos con el estilo democrático, perdón, como lo hablábamos con el estilo pues democrático, pero también nos sugiere tener en cuenta algunas pautas, que era lo mismo que yo les comentaba con el estilo democrático, o sea, no, obviamente estamos, se nos permite cometer errores, se permite también que los niños cometan errores
yo pienso que tanto los cuidadores como padres y madres de familia también están en un proceso de aprendizaje con los niños, porque es un proceso de conocer y comprender qué personalidad tiene pues el niño o la niña, qué funciona mejor o qué funciona peor, o que más bien no funciona tan bien. Entonces, algunas pautas que ellos nos ofrecen son las siguientes. Hay que tener expectativas realistas y por fuera de comparaciones. O sea, a veces dar por hecho de que los niños al tener cierta edad deberían hacer o entender unas cosas y no otras, no nos va a permitir ver y comprender las verdaderas habilidades y limitaciones que tienen para poder continuar reforzando unas o trabajar más en otras y tampoco comparar sus procesos con el de otros, como los hermanos o los primos, los amigos, etcétera, porque probablemente solo va a entorpecer el proceso y además va a poner expectativas que no van con la realidad de cada quien, de cada niño, y puede también entorpecer el ejercicio de comunicación y coherencia que tenga con los padres. Lo otro es revisar los discursos y el tono de expresiones. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la edad hay palabras y expresiones que los niños aún están aprendiendo, su significado o de qué manera interpretarla. Entonces hacer uso de palabras o expresiones que sean cortas y que sean claras ayudará a que comprendan mejor lo que necesita o debería de hacer. De igual manera, como la manera en que transmitimos estas expresiones generará una determinada reacción en ellos, ¿cierto? Que puede desencadenar actitudes o comportamientos no deseados, ya que pueden ser por nervios, enojo, tristeza, frustración, va a influenciar en el resultado final. Entonces hay que también mirar en qué tono, según la situación, se puede expresar lo que se desea expresar. Y se sugiere pues más que todo expresar un tono de voz neutro, amable o firme, dependiendo de la situación, y tratar de no hacer uso de los gritos. También se pueden hacer propuestas en lugar de órdenes, obviamente dentro de ciertos límites. Un ejemplo sería, bueno, ¿quieres ponerte la pijama primero o te quieres cepillar los dientes primero y después te pones la pijama? ¿Cierto? Es una sugerencia, pero hacia aquello que necesita pues hacer. O quieres, por ejemplo, comerte los vegetales primero o las frutas primero, ¿cierto? Más una propuesta donde exista una especie de negociación. Lo tercero es prestar atención y saber interpretar las señales. O sea, se trata de hacer una pausa, de analizar algún tipo de comportamiento que no sea habitual en el niño o la niña. Y para ello también es importante entonces la comprensión y el buen conocimiento de su personalidad, de sus gustos, sus comportamientos, que eso es algo que se puede lograr precisamente por esa vía del diálogo, de la escucha y el compartir también con ellos. Así entonces se va a poder determinar mejor si de verdad en ese momento le ocurre algo o es una manera de llamar la atención para ayudarlo de manera correcta, en lugar de reaccionar de manera inmediata algo como más negativamente, ¿cierto? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás gritando? Si te he dicho que no tienes que gritar, bueno, es más de pausar, analizar y también preguntarnos qué necesidad hay detrás de ese nuevo comportamiento que no es usual, qué es lo que realmente está pasando. Como cuarto, también la crianza positiva sugiere educar con el ejemplo, que a mí me parece el más importante de todos y el más bonito, porque sabemos que los niños aprenden mucho por imitación y sobre todo desde esas figuras que son principales o vinculares en su crecimiento. Entonces, padres, madres o cuidadores son un modelo a seguir de los hijos. Los niños y niñas aprenden, como les dije, por imitación. Ellos van a hacer exactamente todo lo que vean en nosotros, sobre todo aquellos que sean más importantes, porque vuelvo y repito esto. Estaba pensando justo en mi experiencia y yo en este momento cuido a 2 niños y es muy interesante ver que aunque nosotros tratamos de hacer ciertas cosas que los mismos padres me piden que por favor trate de hacer con ellos, cuando están conmigo lo hacen porque yo les explico por qué deberían hacerlo, qué se tiene que hacer, por qué se debe hacer, me siento a dialogar con ellos, bueno, no puedes dejar los zapatos por acá tirados porque te puedes tropezar con ellos, porque nos paramos en ellos, porque tienes un lugar para guardarlo, pero cuando yo no estoy es una cosa completamente diferente. Siempre dejan los zapatos tirados. Y un día yo me senté a analizar y yo decía, pero ¿por qué pasa eso si lo venimos practicando mucho? Claro, el papá y la mamá hacen exactamente lo mismo, incluso así ellos se lo pidan, ellos como padres no los recogen. ¿Por qué? Porque, claro, papá y mamá siempre dejan los zapatos tirados en medio de la sala, porque nosotros no, ¿cierto? Van inmediatamente a imitar lo mismo.
Bueno, lo siguiente es ponerse a la altura de los niños para hablar con ellos. Este es un ejercicio que se sugiere mucho, incluso yo también lo sugería mucho, porque a nosotros como adultos estar a un nivel más alto muchas veces se va a ver como desde una figura más amenazante, más autoritaria, más de engendrar miedo. Y la idea es eliminar esa desventaja en cuanto a la altura. Entonces, arrodillarnos frente a él, según la situación, utilizar el tono de voz adecuado, nos va a permitir como tener un mejor contacto y una mejor conexión con respecto a ellos. Y también durante ese diálogo, eso que le estamos expresando a los niños, mantener el contacto visual es muy bueno para nosotros poder observar si realmente están comprendiendo lo que le estamos diciendo. Y por último, encontrar otras alternativas diferentes al castigo, para no tener que llegar a ellos o no tener que hacerlo de manera constante. Y digámoslo, yo cambiaría más ese castigo por sanciones, ¿cierto? Si tienen algún tipo, no sé, si utilizan el tiempo fuera, que es que ellos tengan un momento de reflexión solos en su cuarto o algo así, o que tal vez, no sé, quitar un juguete por un tiempo fuera también, pero para no tener pues como que llegar a estas cosas, buscar otras soluciones, ¿cierto? Entonces, establecer ciertos límites, que sean límites claros, realistas y necesarios. Entonces, por ejemplo, obviamente no puedes golpear a tus hermanos porque obviamente los vas a lastimar, los vas a porrear, esa no es la manera en que puedes obtener lo que quieres, puedes hacerlo de esta manera, ¿cierto? Y poner un límite, si tú golpeas o si tú, no sé, muerdes, aruñas, eso va a estar mal y te va a generar una consecuencia, ¿cierto? Entonces es necesario pues dejarlos claros y ellos van a saber qué es lo que se está esperando, qué se espera pues como de ellos. Una forma de aplicar esto es ponernos también en el lugar del niño, tratar de conversar con ellos para clarificar por qué deben o deben de hacer determinadas cosas y también cuáles son sus necesidades o sus deseos, ¿cierto? Porque yo voy más a reaccionar con golpe hacia mi hermano, mi hermana, mis amigos, que hablando. Entonces es algo que nos podemos sentar y mirar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué tal cosa? Bueno, puedes hacer esto, puedes hacer aquello y demás. Y así vamos también a poder establecer una negociación en la medida de lo posible. Un ejemplo, bueno, es que yo porque tengo que ayudar en los deberes de la casa, bueno, sí es importante porque trabajamos como un equipo y demás. Pero es que a mí me da mucha pereza barrer. Listo, entonces si te da pereza barrer, ¿qué no te da pereza? ¿Te gusta ayudarme a lavar el lavamanos? Sí, listo, entonces hagamos un trato, yo barro y tú me ayudas a lavar los lavamanos de la casa, ¿cierto? Son cosas que se pueden ir negociando. Ya para cerrar, voy a leer aquí un comentario que nos hacía Andrea. No los veo. Ay, que hay muchos. No sé si me puedes desatrasar. No, ya lo vi. Bueno, Andrea tenía uno pendiente que yo lo iba a leer ya para darle procedencia a Gabo. Estoy de acuerdo con Pau cuando dice que se cría más para la sociedad bajo sus reglas y expectativas, pero también para las satisfacciones y beneficio de los padres, para que nos acompañen cuando estemos viejitos, para que nos ayuden, para que sean mejor de lo que fuimos, para lo que tengan lo que no tuvimos. Es como si los hijos fuéramos una inversión. Yo ahí estoy muy de acuerdo y bueno, por eso en algo que nos dice este estilo y el estilo democrático también lo decía, y es tener mucho cuidado con qué tipo de logros y expectativas estamos poniendo en ellos. Yo a este tipo de padres de familia, yo ya los estoy llamando como los padres o madres como agua para chocolate, no sé, para los que leyeron estos libros, porque sí, te cría mucho como para eso. Bueno, Gabriel, te doy vía a ti. Listo, Pau. No, yo voy a detenerme un instante, tratar de ser breve en algo que mencionaste, pues como dentro de estos tips o de estas claves, y es que me hiciste recordar que justamente esta semana que estaba leyendo algo sobre el duelo en la infancia, viendo algo pues también al respecto, hablaban mucho de justamente de ese tema de la comparación, ¿no? Pero abocada obviamente al tema de la pérdida. Entonces lo que me haces pensar ahorita es también, y a partir pues, de postulados como por ejemplo como los de Erickson, en los que siempre cada etapa crítica del desarrollo humano consiste en la adquisición
y la renuncia o pérdida de algo, ¿cierto? Entonces como que bueno, entre comillas puede, porque eso va a depender de la experiencia que vaya desarrollando, elegir entre ser sociable y ser más bien solitario, entre ser obediente o ser líder, etcétera. Como que se trata todo el tiempo de un tema de pérdida, ¿cierto? Y me parece muy interesante como el no anula, el hacer un llamado a no comparar cómo se comporta el niño ante un logro o ante una pérdida, pues básicamente porque cada experiencia que vamos teniendo como seres humanos se constituye en eso, en un tomar y dejar, bien sea a través de incluso conceptos que tiene la psicología más como cognitiva, que son la asimilación y acomodación. ¿Sí? Desde la idea de asimilación, que es que tú integras un saber o una información a un grupo, pues en esa integración hay una modificación de la estructura. Entonces tú estás renunciando o estás dejando de lado la estructura tal y como la tenías. Perdón, en la acomodación, ¿no? Y en la asimilación, pues entra información y tienes que abrirle un espacio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se traduce esto en la experiencia vital? Listo, yo tengo, por ejemplo, entendido que el buen trato a las personas consiste, qué sé yo, en hablar en un tono de voz, con un tono de voz adecuado, en no golpearles, en no decirles palabras ofensivas. Y de repente resulta que también tratar bien a las personas es tal vez quedarme en silencio ante ciertas cosas que considere que debería hablar. Entonces yo miro si lo que hago es asimilar esa posibilidad y decir, listo, entonces voy a quitar algo de mi forma de tratar bien al otro o lo acomodo dentro de lo que yo ya tengo como tratar bien, pero en todo caso, eso me implica un movimiento y renunciar, bien sea a mi lugar o a mi postura. Entonces, bien, quería como detenerme un poco ahí. Y ya avanzando, también, pues lo que sigue es básicamente ir mirando a partir de donde se puede tomar una crianza divergente, y otro de los aspectos más importantes es el de la afectividad, ¿cierto? Ya en un ensayo anterior que se llamaba La fenomenología vandálica del amor y la propiedad personal, ya hablé de la idea de la queja, ¿cierto? Y de que la idea de la queja tiene dos funciones. Cuando es una queja bien hecha, ¿no? Cuando es una queja en pleno. Pues que no solamente como la lamentación, sino que la lamentación, que en primer lugar, esa es la primera función, irrumpe el flujo de las cosas, luego lo que debe hacer la queja, o lo que se supone que debería hacer la queja, es decir, cómo, ¿ya? Es decir, listo, yo interrumpí el flujo de las cosas, pero propongo que las cosas empiecen a fluir de esta manera. Entonces también la manera digamos ya en el tema de la crianza, consiste en permitir la queja, permitir la expresión de los afectos, pero no solamente como dejado que se ya o llore, como cuando los papás dicen, ay, sí, deje que se exprese, o deje que llore, o deje que grite, o deje que la gana. No, pues en esa irrupción como del flujo de la cotidianidad, hay también la posibilidad de encontrar unos comos alternativos, y esos comos también hacen parte, pues, de una crianza divergente. Bueno, en consecuencia, mmm, y con respecto a lo que mencioné hace un rato de Jean Lyotard, lo que buscamos también, o lo que ya no buscamos, no, lo que propongo desde la crianza divergente es también enfocarnos en el campo de lo imaginario, ¿no? En el campo de lo imaginario, buscando que salga de ahí. ¿Por qué? Porque este autor Jean Lyotard o Lacan y otros coinciden, y yo también coincido, en el que el campo de la imaginación es el campo del engaño, ¿cierto? El campo como de lo falsario. Entonces es necesario que cuando hablamos, por ejemplo, ay, tiene una imaginación muy grande, o promovamos el pensamiento creativo, o estimulemos la imaginación de las niñas y de los niños, busquemos que esta imaginación se materialice, ¿cierto? Y que se materialice de manera continua. ¿Esto para qué? Bueno, y atendiendo pues como lo que hemos dicho anteriormente, cuando hablaba
el cuestionar todo y el cuestionar incluso pues, lo que yo dispongo y en lo que creo fervientemente. Por ejemplo, yo siempre me, me, me he puesto muy en duda con eso de cuando que dicen como, ah, sí, es que los niños necesitan reafirmación, ¿no? Entonces el niño hace cualquier garabato y, ay, qué cosa tan bonita, ah, no, es un artista, y, ah, no, o sea, está bien como estimularle a que siga creando. Y obviamente tampoco es el camino sea como, uy, qué cosa tan fea, tienes que hacerlo mejor, sabemos que eso no funciona. Pero también dudo muchísimo de que funcione decirle que eso es perfecto y que es hermoso y que es un artista, ¿cierto? O que es un genio que es súper inteligente por haber hecho cualquier chorrada con unos palitos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí le estamos impidiendo que se cuestione su propia obra. Y entonces ahí es donde se cae en lo que se llamaría como los iluminismos, ¿no? Y es muy teso porque estos iluminismos o iluminismos modernos, como diría Teodoro Adorno, lo que hacen es validarse en el discurso. Entonces, por ejemplo, si vemos que el niño o la niña demuestra algunas habilidades con respecto a lo que consideramos en la familia valioso, por ejemplo, ser capaz de enredar a otro niño y quitarle los dulces, o ser capaz de enredar a otro niño y quitarle las moneditas, o que, por ejemplo, tenga una disposición tremenda para las labores domésticas, pero que no se preocupe un carajo por pensar, por cómo trata al otro, ¿cierto? Por cómo se ubica frente al otro. Entonces, lo que hacemos es, bueno, podemos aprobar esto, podemos estimularlo, que lo siga explorando, pero eso, explorándolo, cuestionándolo y no simplemente asumiéndolo como que ya todo está dado. En términos pedagógicos, voy a leer, desde hace mucho hay dos alternativas. Bueno, hay en realidad mucho más de dos, pero me enfocaré en aquellas que, aunque he mencionado antes, tal vez no son tan populares como podrían serlo el modelo científico de John Dewey, que es este que habla de una pedagogía de la inmersión, en la que no simplemente le digamos las cosas a los niños y que habla pues de este campo del imaginario, sino que busca que todo se ponga a prueba a través de la evidencia y de la experiencia material. O la pedagogía de la problematización, ¿cierto? Y habla pues de una metodología para el rescate de lo cotidiano que es de Paulo Freire. Paulo Freire lo que más se conoce es la pedagogía de la liberación o pedagogía de los oprimidos. Pero en esta pedagogía de la problematización y de rescate de lo cotidiano y la teoría, me parece muy interesante porque lo que dice Paulo Freire son básicamente tres cosas. Si usted no ve un problema, búsquelo, porque tiene que haber problema. Entonces no confíe. Si le dicen que todo está bien, no crea. Siempre hay algo que cuestionar y si no, pues usted va a crearle el problema para que esa cosa que parece perfecta tenga que removerse y develar su error ante el problema que usted le ponga. Esto como se traduce en un tema de crianza, se traduce en cada listo. Encontramos que el niño y la niña, o nosotros, porque recordemos, y también a propósito de lo que hablaba mucho Pau, de la crianza positiva o el estilo democrático específicamente, que es una construcción como dual, eh, que encontramos algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos mueve, que parece que es todo. Entonces, si ya tenemos unas habilidades, empecemos a buscar la manera de poner esas habilidades a prueba, de confrontarlas, ¿sí? Sometámosla a la problematización. Por otra parte, está el rescate de lo cotidiano, es decir, que no se nos vaya el acompañamiento y la construcción en el ideal, ¿cierto? Que no se nos vayan a decir, listo, yo ya voy a ser un papá, como decía Gustavo, qué sé yo, existencialista, para que dentro de 20 años mi hijo, mi hija sea así. Porque yo tengo que, o sea, mi hijo, mi hija crece en lo cotidiano, yo me construyo en lo cotidiano. Entonces, si yo no me fijo en lo cotidiano, por estar pensando en el ideal, que no sé cuándo, y obviamente sabemos que nunca se alcanzará, pero que esperamos que en un tiempo tenga unas manifestaciones, me voy a entender de lo cotidiano. Entonces, Pablo Freire hace pues como ese llamado. Y en tercer lugar, el rescate de la teoría, ¿cierto? Pues sobre todo ya para quienes de alguna manera nos empezamos a ocupar de comprender los fenómenos más allá de la experiencia personal, se trata de que haya un rescate de la teoría, de una restauración de la teoría y de retomarla, pero para los valores también, obviamente, de lo cotidiano y como del contexto. Bien, entonces, para no alargarme demasiado, los dos modelos que yo vengo a proponer son el de Josualdo Sousa. Él habla de una pedagogía para el contexto y que es muy curioso porque incluso la Ley General de Educación de Colombia
está pensada supuestamente para atender las necesidades del contexto en el que está, digamos, cada centro educativo. Pero eso se ha ido un poquito en balde, la gente se hace la de la oreja gorda. Yo supongo que es porque eso suena muy marxista, ¿cierto? El que en vez de estar haciendo lo que necesita la nación, hagamos lo que necesita el pueblo. Pero incluso constitucionalmente estamos pensados educativamente para eso. Entonces, este modelo lo que busca es, a ver, ¿no? O sea, no le enseñemos a cada persona todo o una línea de saberes que consideramos formación básica, porque además sabemos que esa formación básica es mentira. O sea, si comparas la educación básica de una persona que vive en Bogotá con la de una persona que vive, qué sé yo, al pie de una, y que estudia en la escuelita al pie del atrato, en el Chocó, se supone que es educación básica, se supone que siguen los lineamientos del Ministerio de Educación, pero vamos a ver si es la misma educación. Entonces ahí es donde Sosa se paraba y decía, esa educación para la nación no funciona, porque realmente no es equitativa. Y entonces, fuera de que no atiende las necesidades del contexto, no pone a toda la población en un lugar de igualdad o equidad siquiera. Y por otra parte, en Antioquia, hace justamente 100 años, se publicó un texto que era para una educación moral, eran de hecho varios tomos de Cayetano Betancourt. Entonces, obviamente, él hablaba de una moral católica y cristiana. No obstante, lo que me parece valioso rescatar de los textos de Cayetano Betancourt es que haya una reflexión y una construcción moral permanente. ¿Y cómo que una construcción moral? Una construcción moral es, pues, educarnos y educar personas o acompañar personas que tengan la capacidad de poner su criterio y la valoración tanto objetiva como afectiva de las circunstancias, de manera que ninguna ley, ningún valor, ningún mandato, ningún sentido común esté por encima de lo que yo sienta, perciba y piense de la circunstancia a la que me enfrento. Entonces, desde ahí, pues, como este tema de una educación moral a partir de lo que proponía Cayetano Betancourt y trayéndolo a este tema de crianzas divergentes. Y voy a leer el último párrafo, dice, finalmente, hablando de relaciones de poder, es necesario hablar de una soberanía educativa. Esta consiste en que cada persona pueda forjarse los medios y mecanismos para sobrevivir en un mundo que cada vez es más distante de lo concreto. ¿Qué sentido tiene un proceso de educación básica y superior especificado en determinadas áreas del conocimiento y luego es necesario elegir entre la especialización, que solo abre unas cuantas puertas fuertemente disputadas, o el holismo ecléctico como una herramienta para satisfacer las polimórficas ofertas laborales a las que hay que moverse en todas las direcciones, desde todas las alturas y en todos los tiempos? Una crianza divergente y soberana es el único proceder capaz de mantener el impulso creativo a flote en medio de un escenario sumamente hostil para el ataque y ágilmente esquivo con los contraataques. En esta yace la posibilidad de seguir explorando las Marianas en vez de quedarse solo mojando las plantas de los pies para seguir marchando sin rumbo, consciente en las playas de las Eolias. Bien, ya termino pues aclarando como un poco estas últimas metáforas y insisto pues en que propongo una crianza divergente que también podría entenderse como una educación soberana, y es que cada quien pueda como ocuparse de lo suyo. De hecho, ya hace aproximadamente 20 años en Europa y ciertas partes de Estados Unidos hay todo un movimiento en contra de la escuela. También incluso en Colombia, de hecho, hace poco supe hay unas familias en Envigado que abandonan la escuela y hacen todo lo posible para, yo educo a mis hijos en casa, y ya luego presentan exámenes pues, de aptitud y demuestran que tienen los conocimientos básicos, pero yo lo escribo básicamente como yo considere. Ahora, eso tiene unas problemáticas, y es que pues, no siempre va a ser para familias que tengan un libre pensamiento, sino todo lo contrario, familias que incluso están en contra de la pequeña apertura que ofrece la escuela. Y aquí hago referencia con esto de las Marianas. Las Marianas es como la parte más profunda del océano, y las Eolias son las islas en las que se pierde Ulises cuando está regresando a Ítaca. Entonces, por eso hablo de que a través de, sobre todo cuando se habla de esto de la sociedad líquida y educación líquida y todo lo de los supuestamente superfluo, pues listo, estamos enfrentándonos al mar, vamos a lo más profundo del mar, permitiendo que todos los objetos que están ahí se manifiesten y no nos quedemos dando chapuzoncitos en islas perdidas, ¿cierto? Sin destino alguno. Y bueno, ya con eso termino.
Voy a leer un comentario de Adrián. Dice, si bien los niños, niñas son reconocidos como sujetos de derechos y participantes de su desarrollo, son cambios políticos jurídicos muy recientes, históricamente hablando, desde la edad antigua hasta la actualidad, como lo decía Gabriel también, evolutivamente. Y es por eso mismo todavía falta mucho por cambiar. Aún falta mucho para que dejen de asesinar niñas de 4 años. Por eso estos espacios de educación que hacen son tan necesarios. Gracias. Gracias a vos, Adrián. Muchas gracias. Sí, no, bueno, sí. Yo pienso que al fin y al cabo de estos temas acerca de la crianza es algo de nunca parar, que siempre irá evolucionando, siempre nos tenemos que adaptar a esos contextos, a esas preguntas, a esas cuestiones que surgen, de dónde es mejor educar, para quién estamos educando, pero al fin y al cabo, bueno, siempre que llega un nuevo niño al mundo, pues tiene que estar en una familia, algo hay que hacer, ¿cierto? Algo hay que enseñarle. Ya dependerá de cada quien como cuál es su mejor manera.